Bien, cálculo entonces, presentación de la materia de cálculo. Lo que vamos a ver en la clase de hoy o en la llamada de hoy es cuál es la estructura de la cursada, cuáles son los contenidos que vamos a ver durante esta materia, cómo están nucleados. Una de las herramientas, si ustedes estuvieron leyendo el material que les adelanté, que tiene que ver con el régimen de evaluación, son los trabajos asincrónicos. Los voy a tratar de explicar bien para que se entienda qué es lo que tienen que hacer y cuál es la evaluación, la única evaluación que vamos a tener durante la cursada. Muy bien, el tema de la cursada, nosotros vamos a contar con clases asincrónicas. Entiéndase asincrónico, em, que no se van a estar dictadas, no van a estar dictadas en el momento, es decir, clases que van a estar grabadas, y que ustedes van a tener, entre comillas, la obligación de ver. Vamos a tener encuentros virtuales, que es lo que estamos haciendo ahora, básicamente, siempre por Zoom, siempre por este código. Ustedes van a contar con una serie de apuntes escritos que yo les voy a ir brindando y una herramienta de contacto que ustedes van a tener conmigo. Estas son las 4 cosas que nosotros tenemos en esta cursada. Clases asincrónicas, clases sincrónicas, que en realidad no van a ser clases, ahora vamos a ver, que son encuentros virtuales, apuntes escritos y herramienta de contacto para cualquier cosa que ustedes necesiten hablar conmigo. ¿Qué contienen las clases asincrónicas? Bueno, la teoría. Toda la teoría de la materia va a estar pregrabada y va a estar subida mediante video. Yo los subo a YouTube y después se los comparto por el Classroom, pero todas las clases teóricas van a ser asincrónicas. Se van a subir, van a ser por lo general videos de entre 20 y 40 minutos, no más de eso, dependiendo por supuesto del tema, que se van a subir antes de la clase en la que se desarrolle la práctica correspondiente. En esos videos van a contar con la teoría y con ejercicios resueltos. Yo les voy a grabar videos de la teoría y videos de ejercicios resueltos. En los encuentros virtuales nosotros vamos a tener consultas generales. Repito, las clases teóricas son grabadas. Todos los encuentros que nosotros tengamos los lunes y los miércoles, todos los lunes y todos los miércoles, exceptuando los feriados o exceptuando alguna eventualidad que suspenda las clases, van a ser destinados a consultas generales y a resolución de ejercicios, a solicitud de apuntes que ustedes me hagan. Nosotros iniciamos la clase y yo en la clase virtual, en el encuentro sincrónico, en la llamada por Zoom, no voy a desarrollar conceptos teóricos, excepto que ustedes me pregunten o me pidan que reexplique algo que quizás en algún video no termine de ser claro. Los videos yo encontré el año pasado que terminaron siendo más útiles que la clase en vivo y grabada. Porque en el video, si yo me equivoco, paro y vuelvo a grabar, entonces terminan siendo como más prolijos. Al estar preparados de antemano, yo los puedo volver a escuchar, volver a mirar y ver si me parece que quedaron claros o necesito volver a grabarlos. Y además lo que ocurre es que terminan siendo más cortos. Un video de, no sé, 15 minutos no es una clase de 15 minutos, porque en una clase hay interrupciones, hay momentos donde quizás yo dudo o lo doy con menos seguridad. Entonces, los videos, incluso por comentarios de los alumnos, terminaron siendo mejores. Ahora bien, si ustedes están viendo un video y resulta que hay algo que yo menciono, ustedes no entienden, bueno, por supuesto que eso van a necesitar preguntármelo y eso lo van a hacer durante los encuentros virtuales. Se conectan a la clase, me dicen, en el video, no sé, número 1, número 3, número 5, no entendí bien cuando usted explica la interpretación geométrica de la derivada, me lo puedo volver a explicar y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Eso es el concepto de el encuentro virtual y la consulta general. O, por ejemplo, si ustedes me dicen, no me sale el ejercicio 42, no entendí cómo en el video resuelve el ejemplo, el segundo ejemplo que hace, podría hacer el ejercicio tal de la práctica tal, entonces yo lo hago en vivo. En el momento de la videollamada abro una pizarra virtual y resuelvo la ejercitación. O que ustedes me soliciten, por ejemplo, algún apunte. ¿A qué me refiero con apuntes? Bueno, que ustedes me digan, ¿podría resolver y darme por escrito el ejercicio 42? ¿Podría mostrarme cómo se tendría que entregar por escrito el ejercicio 12? Entonces yo lo escribo el ejercicio
y se los subo. No en ese momento. Está bien, pero si ustedes me solicitan que yo resuelva un ejercicio, bueno, me dan de una clase para la otra, una semana para la otra de tiempo, yo me siento, lo escribo, trato de escribirlo de la manera más clara posible y se los subo. Esos son los apuntes escritos que les voy a compartir. Eso siempre va a estar todo subido al Classroom. Si necesitan contactarse conmigo, la herramienta fundamental y principal es el encuentro virtual. ¿Sí? Nosotros tenemos clases los lunes y los miércoles. Si necesitan tocar un tema conmigo, se conectan el lunes y lo hablan. Me dicen, profesor, tengo una consulta, o tengo algo que preguntar, o tengo algo que informar, o tengo algo que decir. Lo hacen durante el encuentro virtual. Si necesitan hablar de manera personal e individual conmigo, esperan a que termine la clase. Me quedo solamente con esa persona mediante la llamada 5 minutos, 10 minutos, lo que haga falta, y lo hablamos de manera individual. Pero el contacto es, primero, el encuentro virtual y segundo, por Classroom. Van a la pizarra de Classroom y me escriben lo que me quieran escribir, pero lo ponen por ahí. Estas son las únicas dos herramientas de contacto que tienen conmigo. Los encuentros virtuales los lunes y los miércoles y la comunicación mediante el Classroom, que es general. Lo que ustedes me digan queda en el Classroom y cualquiera lo puede leer. La pregunta que ustedes me hagan y la respuesta que yo les doy a ustedes. Hago una aclaración con respecto al Classroom, que es, no sé, ustedes si lo están manejando hace tiempo o no, pero a mí a veces lo que me ocurre es que no me llegan en el momento las notificaciones de Classroom. Alguien me escribe en el Classroom y a mí la notificación me llega por ahí recién cuando entro al Classroom. Entonces tengan paciencia y comprendan, tengan comprensión que yo no estoy todo el tiempo sentado mirando el Classroom. Entonces, si me hacen una pregunta, no sé, el viernes a la tarde, es muy probable que yo no lo conteste hasta el lunes o que incluso espere al encuentro virtual para contestar del lunes, a ver si puedo salvar la duda en vivo, que siempre es mucho más sencilla y mucho más claro, hablado que escrito. Lo que estoy queriendo decir es que ténganme paciencia con las preguntas que me hagan por escrito al Classroom. Y si ven que pasa un par de días y no le contesto, bien, siempre existe la posibilidad que me haya olvidado. Entonces, les pido por favor que me insistan. Profesor, disculpe, le hice una pregunta, no me contestó. Entonces, me tomo el trabajo de contestarlo. Si dejo en algún momento alguna pregunta sin responder, créanme que no es a propósito, es simplemente u olvido o falta de pericia. A veces me ocurre que me llega un mensaje o una notificación de una consulta que me hicieron el sábado a la tarde y yo por ahí estoy ocupado o fin de semana no me siento a responder preguntas de las clases, entonces lo dejo para el lunes y el lunes me olvido. O me llega una notificación de una consulta un miércoles a las 8 de la noche que estoy con otra materia y digo lo contesto mañana y me olvido. Entonces tengan en cuenta que soy humano y que mi intención no es dejar preguntas sin responder, así que si ocurrió, insistan. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguien quiere preguntar algo? El chat está vacío, entiendo que no. No, profe, me dice alguien. Si alguien quiere activarse el micrófono y preguntar. Se entendió perfecto. Bueno, genial. Muchas gracias. Avanzo. Igual si después necesitan que volvamos hacia atrás con la diapositiva, lo hacemos. Contenidos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver y cómo están nucleados los contenidos de la materia? Esta materia está basada en 3 bloques fundamentales y principales, que son límites, derivadas e integrales. Estos son los 3 ejes fundamentales de análisis matemático 1, de cálculo. ¿Sí? Hay contenidos de límite, contenido de derivada y contenidos de integrales. Estos son nuestros 3 bloques. Se dice de una persona que comprendió cálculo 1 cuando comprendió límite, derivada e integrales. ¿Está bien? Estos son los 3 ejes y es el motivo por el cual hay 3 trabajos. Ahora bien, cada uno de estos ejes temáticos, límite, derivada e integrales, tiene subdivisiones. Para límites nosotros tenemos la definición de límite, qué es un límite, cuáles son los diferentes tipos de límite, y yo incluyo en
este ítem todas las propiedades teóricas de los límites y todo lo que justifica que un límite sea lo que es. ¿Y por qué un límite es un límite y no otra cosa? ¿O por qué un límite infinito es infinito y no finito? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La definición, ¿qué es un límite? ¿Qué diferencia un límite de otro límite? ¿Y cuáles son las propiedades y los teoremas que justifican el accionar del límite? Después está la parte del cálculo. La parte del cálculo es la parte más mecánica, la parte, si me permiten, más sencilla del límite, que es simplemente cómo se resuelve un límite. Nosotros tenemos quizás un historial de matemática o de una matemática de secundario, sobre todo, apoyado exclusivamente en el cálculo. Cuando un alumno estudia, no sé, función cuadrática, estudia cómo se resuelve y cómo se calculan los puntos fundamentales de una función cuadrática. Es raro que un alumno sepa qué es una función cuadrática, lo cual implicaría qué es una función, qué hace que una función sea cuadrática y no otro tipo de función, y por supuesto, en qué se aplica la función cuadrática. Hay, o las ecuaciones cuadráticas. Hay un movimiento ahora de las currículas que pide hacer más énfasis en las aplicaciones de las estructuras. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero lo que quiero decir es que no se queden con la idea de que saber límite es saber resolver un límite. Está bien, la pata del cálculo de los límites es la parte que está perdiendo fuerza en las estructuras curriculares. Entonces, el bloque de cálculo sería cómo se resuelven los límites. Y las aplicaciones, bueno, lógicamente, ¿para qué se usan los límites? ¿Sí? ¿Dónde usamos límites? ¿Dónde intervienen los límites en todo lo que nosotros vemos? Que, por supuesto, es mayoritariamente matemática pura y abstracta. Dentro de las aplicaciones que tiene el límite, nosotros vemos asíntotas, continuidad y la regla del L'Hopital. ¿Sí? La regla del L'Hopital en realidad viene de derivadas, pero bueno, es como que se utiliza para resolver límites, lo pongo acá. Estas serían las aplicaciones más generales del límite y estas serían las aplicaciones que nosotros vamos a ver del límite. El límite es algo, ustedes tendrán que saber qué es el límite, qué diferencia un límite de otro, cuál es la teoría del límite, las propiedades del límite, los teoremas del límite. Tendrán que, por supuesto, saber resolver un límite y tendrán que saber utilizar un límite para calcular asíntotas, para interpretar la continuidad y, bueno, la regla del L'Hopital está, ahora que lo pienso, va en otro lado. Para derivadas tenemos la definición de la derivada. Bueno, nuevamente no quiero ser demasiado extenso, pero ¿qué es una derivada? ¿Qué diferencia un tipo de derivada de otro tipo de derivadas? ¿Cuáles son los teoremas que aplican a la derivada? ¿Cuáles son las propiedades que una derivada tiene? ¿Cuáles son los teoremas que justifican que una derivada se resuelva de determinada forma y no de otra? Cálculo es cómo se calcula una derivada. La derivada tiene una interpretación geométrica. ¿Cómo interpretamos una derivada? ¿Cómo interpretamos desde el punto de vista del diagrama cartesiano cuando estamos derivando? ¿Qué hacemos cuando derivamos? ¿Y cómo usamos la derivada? ¿Cuál es la aplicación de la derivada? Que son básicamente el análisis de funciones. Las derivadas se utilizan para analizar funciones y para los problemas de optimización, que sería básicamente problemas donde se busca maximizar algo o minimizar otra cosa. ¿Sí? Por último, integrales, tenemos la definición, bueno, nuevamente, ¿qué es? ¿Cuáles son los tipos de integrales que hay? ¿Y cuál es la teoría que sustenta a la integral? ¿Cómo se calculan las integrales? Este bloque, el bloque de cálculo de integrales, es el más pesado de los anteriores, porque hay diferentes tipos de integrales y hay diferentes formas de calcular las integrales, entonces como que hay una estructura más calculista del bloque de integrales que los de arriba, sobre todo, y bueno, las aplicaciones de la integral, que son las aplicaciones geométricas, que son las que más vamos a ver nosotros, las que más me interesan a mí en realidad, y después hay aplicaciones físicas, que bueno, veremos si llegamos a verlas o no, por ejemplo, el año pasado no se llegó a ver, pero bueno, estas son las aplicaciones que tiene la integral. Estos son los bloques y los contenidos que nosotros tenemos en esta materia, ¿sí? Separado en 3 bloques, y separados los contenidos en estos subítems
que les estoy presentando. Bien, sobre esto nosotros tenemos los trabajos asincrónicos. ¿Por qué los trabajos van a ser asincrónicos? Bueno, porque van a ser, yo les voy a dar tiempo, les voy a dar los enunciados con tiempo de resolución, y ustedes van a tener un periodo de tiempo, una ventana de tiempo para entregar el trabajo. Por ejemplo, yo les podría entregar los enunciados el lunes de la semana que viene y darle, no sé, por decir, hasta el otro lunes para entregarlo. Quiere decir que tendrían una ventana de 7 días para entregar el trabajo. ¿Sí? Ese sería el concepto de un trabajo asincrónico. ¿Sí? El trabajo es asincrónico porque no es que se conectan, lo hacen y lo entregan, sino que van a recibir con tiempo los enunciados y van a tener una fecha y un horario máximo de entrega. Es decir, la entrega tiene una cota superior. Si yo les digo a ustedes que la entrega es el lunes que viene a las 6 de la tarde, eso no es que lo tienen que entregar ese día a las 6, sino que tienen hasta ese día para entregarlo. Una de las cosas que ocurrió el año pasado es que a pesar de tener una ventana de tiempo para entregar y a pesar de que traté de ser lo más enfático posible en que no dejen la entrega para último momento, ocurrió. Hubo gente que lo fue a entregar 10 minutos antes del cierre, 15 minutos antes del cierre, 1 hora antes del cierre, y justo ese día se les cayó internet, se les cortó la luz, no sabían cómo pasar un Word a PDF, no sabían cómo compartir el PDF desde el teléfono hasta el Classroom. Entonces, todas esas cosas que dieron por sentado que era una pavada, cuando se sentaron a hacerlo no lo pudieron hacer. Entonces, si ustedes tienen una ventana de tiempo para entregar el trabajo, bueno, tengan en cuenta que esas cosas pueden ocurrir y hagan lo posible por no dejar la entrega para el último momento. ¿Por qué? Porque como hay una ventana temporal, el trabajo se considera entregado si eso entra dentro de la ventana de entrega. Lo dije súper aliterado, pero espero que se entienda lo que estoy diciendo. Cuando yo programo un trabajo práctico en Classroom, pongo el horario de cierre de la entrega. Entonces, si yo pongo que el horario de cierre de la entrega es el lunes que viene a las 6 de la tarde y alguien lo entrega el lunes que viene a las 6 y 1 minuto, Classroom me dice que está tarde, que el trabajo está entregado tarde. Y no recibo trabajos tarde. Si yo les doy 3 días para entregar el trabajo y entra 2 minutos tarde, el trabajo está tarde. Espero ser claro en esto, en lo que estoy diciendo, ¿sí? No les voy a dar 1 hora para entregar, no les voy a dar 3 días para entregar, lo más probable es que le dé entre 1 o incluso 2 semanas. Eso, cuando tengamos la primera entrega, ahora vamos a hablar de las fechas, pero cuando tengamos la primera entrega, lo podemos charlar. A mí me es indistinto darles 7 días, 8 días o 9 días. Pero lo que sí quiero que quede claro es que una vez que nosotros pongamos la cota superior de la entrega, esa cota superior es una guillotina. Lo que cae adentro queda adentro y lo que cae afuera se considera tarde y por lo tanto no entregado. ¿Qué contienen los trabajos asincrónicos? Bueno, van a estar basados casi de manera exclusiva en lo que les voy a mostrar ahora. La parte de límites va a estar centrada en las aplicaciones. Los ejercicios que ustedes tengan que presentar en el trabajo sincrónico de límites va a estar rondando las aplicaciones. ¿Sí? Alguien me va a decir, bueno, pero quiere decir que no voy a tener que resolver límites porque cálculo no está en lo que usted está marcando. No, lo que estoy diciendo es que, como, por ejemplo, para calcular las asíntotas se utiliza límite, entonces no va a haber un ejercicio donde se diga resuelva el siguiente límite, sino que va a haber un ejercicio donde se diga calcule las asíntotas de la siguiente función. Van a tener que calcular, esperen que me voy a activar el puntero, van a tener que calcular límites, pero ese cálculo de límites va a estar volcado en las asíntotas y en la continuidad de una función. Se le va a dar una función seguramente y se le va a pedir que calcule las asíntotas. Entonces ahí va a estar la parte de cálculo. El trabajo práctico es casi exclusivamente resuelva el siguiente ejercicio y explíquelo.
En lo que ustedes entreguen por escrito, va a tener que estar la resolución y la explicación de cómo lo fueron resolviendo. Eso para el trabajo de límites. Para la parte de derivadas, nos vamos a focalizar en la interpretación geométrica y en las aplicaciones. De nuevo, no va a haber un ejercicio que sea calcule la derivada, pero sí se van a encontrar con un ejercicio que, por ejemplo, tengan que hacer un análisis de función y para hacer el análisis de función tengan que derivar. Si va a estar contenido en el análisis de función o en el problema de optimización o en la interpretación geométrica de algo que yo les esté preguntando, el cálculo de derivadas. Paro un cachito acá para hacer una aclaración. El análisis de funciones también esta parte, este bloque de análisis de función, también integra las asíntotas y a la continuidad. ¿Sí? En estos ejercicios de análisis de función también se utiliza las asíntotas y la continuidad. Entonces es muy probable que en el ejercicio de derivadas tengan que hacer estudios de asíntotas y estudios de continuidad. No es que este ejercicio de derivada y por lo tanto no contiene lo anterior. ¿Está bien? No es que el ejercicio, el trabajo práctico es de potencia, entonces no puede haber ni multiplicaciones ni sumas. No, la parte de análisis funcional contiene a la aplicación del límite, ¿sí? Así que hago esta aclaración. Entonces el trabajo práctico de derivadas va a andar por acá. De nuevo, lo que tienen que hacer sobre el trabajo es resolverlo, explicar cómo lo resolvieron, ¿sí? Por escrito, como si ustedes estuviesen por escrito explicando cómo se resuelve un ejercicio de derivadas o lo que les toque resolver. Y la parte de integrales, de nuevo, el cálculo y las aplicaciones. Acá agrego cálculo, es el único que agrego cálculo porque en el trabajo de integrales, nosotros esto lo vamos a ver recién allá por octubre posiblemente, pero lo agrego ahora, después en todo caso eh, prefiero tener que sacarles cosas de los trabajos que tener que agregarles. Es posible que en el trabajo de integrales haya un ejercicio donde sea resuelva la siguiente integral y nada más, ¿sí? Y las aplicaciones, tanto las aplicaciones geométricas como las aplicaciones físicas de la integral. ¿Mm? Bueno, la parte de la defensa oral que dice el régimen de evaluación es una única defensa oral para los tres trabajos eh, que estén para. Empiezo de vuelta. Hay una defensa oral, una sola a fin de la cursada, a fin de año, donde ustedes van a tener que defender lo que entregaron por escrito. Esto quizás es un poco complejo de entender, pero a mí me parece que lo van a entender bien si yo les explico que lo que ustedes me van a tener que decir es qué hicieron y cómo lo hicieron. Por ejemplo, en el trabajo de derivadas, yo no les voy a pedir que me definan una derivada, no les voy a pedir que me hablen de los teoremas de las derivadas, no les voy a pedir que me justifiquen eh, eh, qué teorema permite el uso del criterio de la derivada primera para la búsqueda de máximos de una función, sino que lo que les voy a pedir que hagan es que lo que está escrito en el papel me expliquen cómo lo hicieron y qué hicieron y por qué lo hicieron. ¿Sí? Básicamente lo que quiero cerciorar, lo que quiero garantizar, entre comillas, es que ustedes entienden lo que está en el papel y lo pueden explicar. Ustedes son estudiantes de matemática, pero son estudiantes de matemática para ser profesores de matemática. No es lo mismo un estudiante de matemática que quiere ser ingeniero civil, que le basta con resolver una integral. Ustedes tienen que resolver una integral y poder explicarla, poder explicar cómo la resolvieron, poder explicar por qué eligieron el camino que eligieron y no eligieron otro. Entonces, tienen que poder explicar qué están haciendo y cómo lo están haciendo. La pregunta, ¿qué estoy haciendo cuando escribo esto y por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo resuelvo el ejercicio? Eso es lo que se le va a pedir en la defensa oral. Se va a hablar exclusivamente de lo que esté escrito en el papel, de los ejercicios que se les pida que resuelvan. ¿Sí? No se va a hablar de eh, temas que, por ejemplo, en el trabajo de derivadas no se va a hablar de la definición de la derivada. Yo no les voy a pedir que me definan la derivada. Sí les voy a pedir que me expliquen lo que está escrito en el papel. Esa es la defensa oral que ustedes tienen que hacer. Bien, paro.
Hasta acá con los trabajos asincrónicos y la defensa oral. Ah, no lo dije, la defensa oral es sincrónica. ¿Sí? Para dar la defensa oral se tienen que conectar al Zoom y es individual, es un estudiante y yo, y le haré una, dos, tres, cuatro preguntas, no más que eso. No requiere de mucho darse cuenta si el alumno realmente resolvió el ejercicio y lo puede explicar, o si lo copió y no sabe de dónde sale lo que sale. ¿Sí? Bueno, hasta acá alguna pregunta. Camila Torres, yo ya le subí, Profe, no, profe. dame un segundito. Camila Torres ya le subí los libros en Classroom, ya están los libros de la cursada. Podés ir a Classroom y descargarlos si querés. El libro de cabecera de la materia es el Rabufetti. Yo sigo ese libro. Si necesitas algún libro auxiliar, si ese libro te parece poco claro, te puedo recomendar otro, incluso te lo puedo subir al Classroom, pero nosotros vamos a trabajar con el Cálculo 1 de Rabufetti. Bueno, había una voz ahí femenina que se activó. ¿Hay una pregunta? Sí, yo, profe. Sí. Eh, por ejemplo, para el trabajo, no me quedó claro. Eh, ejemplo de límite. Nos va a dar, por ejemplo, un ejercicio y lo vamos a tener que resolver, pero cuando lo estamos resolviendo, por ejemplo, poner la definición de límite o cómo, eso no entendí. Bueno, espero que lo entiendas mejor cuando hayamos visto límites, porque ahora por ahí hablarte arriba de algo que todavía no viste es un poco más complejo. Pero trato de explicártelo. Se te va a dar un ejercicio, por ejemplo, una función donde se te pide que estudies las asíntotas y la continuidad, y vos no vas a necesitar poner la definición de límite, si la querés poner no hay ningún problema, pero sí lo que vas a tener que poner por escrito son los pasos de tu resolución, ¿sí? Los pasos que vos haces para resolver y la justificación de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, para estudiar la continuidad, para clasificar la discontinuidad, por ejemplo, hay que resolver un límite. Y en función de cómo te da el límite, vos clasificás la discontinuidad. Entonces, vos sobre el escrito tendrás que poner que la clasificación de la discontinuidad depende de la resolución de tal límite, resolvés el límite y justificás tu respuesta en función de cómo te dio ese límite. ¿Sí? Lo que esté escrito eh, y bien explicado pasa de la defensa oral. En el momento en el que yo agarre tu escrito y me ponga a mirarlo y vos estés defendiendo el escrito, si yo veo que falta justificar, te preguntaré, ¿cómo pasaste del renglón 2 al renglón 3? Entonces vos me dirás, sí, saqué factor común. Bueno, genial, listo. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo pasaste del renglón 2 al renglón 3? Y vos me decís, ay, no, la verdad que no sé. Bueno, ahí estamos en un problema. ¿Mm? ¿Fui claro ahí? Sí, sí, ahora sí. Bueno, de todas maneras esto va a quedar grabado y yo los invito a que se tomen el trabajo de volver a tolerar esta explicación al momento de sentarse a hacer el primer trabajo, para que vayan hacia atrás y puedan revisar los contenidos, o al menos lo que estoy explicando. Bien, vamos hacia adelante entonces. Profe, ¿es posible enviar el PDF por partes porque es muy pesado y no lo puedo abrir? Yo no lo puedo cortar el PDF. Voy a probar comprimirlo y lo vuelvo a subir. Pero después lo hablamos, si te parece bien, una vez que termine esta grabación, vemos qué podemos hacer. Asumo que me hablas del PDF del Rebufete, el que yo le subí. Pero va a descargarlo sin abrirlo. Bueno, avanzo sobre la evaluación y después retomo el tema Bartolini que me estás preguntando. Bien, la evaluación es básicamente lo que les expliqué recién, pero lo voy a pasar en limpio, o al menos lo voy a mostrar con un esquema. Ustedes como evaluación, y sobre todo porque tiene que ver con las fechas, tiene que ver con las fechas. Están los trabajos asincrónicos, los 3 trabajos que hablé recién, y por supuesto que esos 3 trabajos asincrónicos tienen una compensación, es decir, tienen una recuperación. Va a haber una fecha de entrega para el primer trabajo práctico, y si ustedes ese trabajo práctico no lo hicieron o lo entregaron tarde, por ejemplo, 6 y 1 minuto, entonces tendrán que compensarlo. Tendrán que ir a una segunda fecha donde tendrán que, entre comillas, digamos, recuperarlo, volver a entregar el trabajo. Habrá una segunda fecha de entrega para el trabajo número 1. Después está la fecha de la defensa oral, donde, insisto, defenderán los 3 trabajos juntos.
Y después, por supuesto, hay una recuperación de la defensa oral. ¿Sí? Quiere decir que hay 3 trabajos asincrónicos, una fecha de recuperación para los trabajos, después viene la defensa oral y después viene el recuperatorio de la defensa oral. Estas 4 instancias están durante el año. Esto se evalúa hasta noviembre de este año, hasta que finalice la cursada. Los trabajos van a tener 3 fechas distintas. Una fecha de entrega del primer trabajo, que seguramente será cuando terminemos la unidad. ¿Sí? La unidad número 1 del límite posiblemente me lleve 2 meses, entonces habrá 2 meses, y una fecha de entrega para el primer trabajo. La fecha de entrega no va a ser necesariamente un día y en un horario de clase. Lo que estoy queriendo decir es que la fecha de entrega podría ser, no sé, un sábado a las 5 de la tarde, porque en realidad yo no estoy contando que ustedes se van a sentar ese día a hacer la entrega, sino que ese es el cierre. ¿Sí? La entrega del trabajo no suspende las clases. ¿Sí? Las clases que haya no se ven suspendidas por la entrega. La entrega, por decir, si es el lunes a las 6 de la tarde, bueno, se cierra el lunes a las 6 de la tarde y el lunes a las 7 hay clases como todos los lunes. Si no, no suspende el día de clases, la entrega del trabajo. ¿Sí? Bien, después habrá una entrega del segundo trabajo y una entrega del tercer trabajo. Cada una de estas fechas van a quedar supeditadas al fin de la explicación correspondiente. Terminamos el bloque de límites, se dan los enunciados de límites, se le da una semana para entregarlo y se cierra la entrega del trabajo número 1. Se empieza con la unidad número 2, o en realidad con el bloque número 2, se cierra el bloque número 2, se le da la fecha del trabajo número 2, entregan el trabajo número 2 y lo mismo para el trabajo número 3, que será el último, ¿no? Ya por en principio de octubre entiendo yo que vamos a andar terminando con integrales, ¿sí? ¿Qué pasa con la compensación? Bueno, una vez que se haya cerrado la entrega del trabajo número 3, se les va a abrir una ventana más para la entrega de los trabajos adeudados. En esta fecha va a haber una única fecha, una sola fecha, donde van a entregar los trabajos que adeuden. Si alguien entregó el 1, el 2 no y el 3 sí, en la entrega de trabajos adeudados entregará el 2, con una aclaración. No va a ser el mismo trabajo. ¿Sí? La compensación de trabajos van a ser 3 trabajos nuevos, 3 nuevos trabajos, de nuevo con una semana de tiempo para entregar, pero 3 trabajos nuevos. ¿Sí? Si alguien entregó el 1, el 2 no lo entregó y el 3 sí, adeuda el 2, tendrá que estar atento a la fecha de compensación de cuál es el nuevo trabajo número 2 para entregarlo como trabajo adeudado. ¿Se entendió esto? Va a haber 3 trabajos nuevos en la compensación y cada uno completará el trabajo que debe. Bien, ¿cuál es la trampa acá, no? Acá entiendo que todos estarán pensando lo mismo. ¿El que no entregó ninguno tiene que entregar los 3 juntos? Bueno, la respuesta es obviamente sí. ¿Y tiene una semana también? Bueno, de nuevo, sí. Hay una semana para el trabajo número 1, una semana para el trabajo número 2, una semana para el trabajo número 3, y después hay una semana para los trabajos adeudados. Aquel que no ha podido entregar ninguno de los 3, bueno, tendrá una semana para los 3. Aquel que entregó solamente el 1, debe el 2 y el 3, tendrá una semana para el 2 y para el 3. ¿Sí? Esto espero que haya quedado claro. Solamente aquellas personas que al fin de la entrega de los trabajos adeudados, que está más o menos pensada para la última semana de octubre, ¿sí? La última semana de octubre planeo terminar de explicar todos los temas, ¿sí? Solamente aquellos que tengan los 3 trabajos entregados pasan a la defensa oral. ¿Está bien? Si una vez cerrada la fecha de compensación de los trabajos, alguien quedó adeudando el trabajo número 2, no puede dar la defensa oral que está pensada para la primera semana de noviembre. ¿Está? Espero que esto quede claro. Acá cae la guillotina, después de la fecha de la compensación de los trabajos, cae la guillotina en la hora y en el día. Sí, sí, la entrega es el martes a las 7 de la tarde. El martes a las 7 de la tarde se cierra. Los que hasta el martes a las 7 de la tarde tienen los 3 trabajos entregados,
pasan a la defensa oral. El que no, no. Así adeude 1, así el trabajo haya entrado 7 y 1. ¿Está? Insisto, la fecha de entrega es una fecha límite de entrega, ¿sí? No es el día y la hora. No hay que entregar ese día a esa hora. Es la fecha límite. Bien, la defensa oral entiendo que habrá gente que le irá bien, habrá gente que le irá mal, habrá gente que el día de la defensa oral se le cortó la luz, entonces tendrá que venir a dar en la segunda fecha de la defensa oral, que está pensada para la tercera semana de noviembre, porque por supuesto les quiero dar en el medio, entre que dieron los orales y que alguien, no sé, asumo, espero que no, pero que asumo que alguien quizás dio mal el oral, la posibilidad de tener una clase en el medio, de venir a preguntarme qué hizo mal, qué no entendió, yo no entendí tal cosa, no sé cómo explicar tal cosa. Entonces, tratar de darle por lo menos una clase, ideal sería 2, pero por lo menos una clase entre la defensa oral y su recuperatorio. Cerrado acá, después del recuperatorio de la defensa oral, termina noviembre, se terminó la cursada, habrá gente que aprobó la cursada y estará en condiciones de anotarse para dar final en diciembre. Y habrá gente que no. Habrá gente que acá tiene los 3 trabajos entregados, pero no aprobó el oral. Habrá gente que acá no dio el oral porque adeuda trabajos. Eso nos lleva a la última instancia o la última posibilidad de rendir la materia, que es la compensación de marzo. En la compensación de marzo, si funciona como este año, van a tener un mes de clase nuevamente, donde podrán venir, preguntar, consultar, pedir que se le explique de nuevo algún trabajo, volver a pedir, si tenemos clase durante marzo, vuelve a regir lo que expliqué en la primera diapositiva. Las clases grabadas, los videos escritos, todo lo que ustedes necesiten, van a estar durante esas clases de marzo. Pero lo importante es que con respecto a la evaluación, va a haber una fecha para entregar los trabajos sincrónicos, nuevamente los 3 trabajos. Acá van a entregar únicamente los trabajos adeudados. Si alguien no aprobó la cursada porque quedó debiendo el trabajo número 2, no lo entregó acá en el asincrónico o no lo entregó en la compensación, en febrero, marzo solamente entregará el número 2, que es, por supuesto, un nuevo trabajo número 2. ¿Sí? Va a haber 3 trabajos número 1 y 3 trabajos número 2 y 3 trabajos número 3. Cada uno rendirá el que le corresponde. Podrán dar solamente el primero si los entregan durante el año, o harán la segunda versión si entran en la compensación, o la tercera en marzo. Acá también de nuevo, como es trabajos adeudados, va a haber una única fecha y entregarán lo que adeuden. O el 1, o el 2, o el 3, o el 1 y el 3, o los 3. Y acá cae una nueva guillotina, ¿no? Con una fecha y un horario, donde acá nuevamente aquellos que tengan solamente los 3 trabajos entregados pasan a la defensa oral de marzo. Si alguien acá, cerrada la guillotina del martes a las 7 de la tarde, quedó adeudando el trabajo número 3, lamentablemente tendrá que recursar. ¿Está bien? Acá cae la guillotina de los trabajos, de la entrega de trabajos. Y de esta defensa oral ya no hay recuperación. De esta defensa oral, si lamentablemente no la dan bien o no lo dan de manera satisfactoria, de nuevo, lamentablemente, tendrán que recursar. Fíjense que lo que tenemos entonces es 3 trabajos que tienen 2 recuperatorios y una defensa oral que tiene 2 recuperatorios. Esta es la estructura bajo la cual los voy a evaluar y estas son las herramientas de aprobación que ustedes van a tener. La entrega de los 3 trabajos y la explicación de cómo los hicieron. La defensa oral de cómo hicieron estos trabajos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Los trabajos van a tener una nota cualitativa, cuantitativa, No, los después trabajos, de entregados, exactamente, son se va a entregados hacer una completos. corrección. Entregado, entiende, para que el trabajo se reciba, tiene que estar completo antes del día y del horario de cierre. Si no se corrige si está bien o está mal, porque para eso está la defensa oral. No van a desaprobar si un ejercicio está entregado mal, hecho, pero en la defensa oral tendrán que corregirlo oralmente. ¿Se entiende lo que digo? Como hay una distancia, por ejemplo, el trabajo número 1, por ahí lo tienen que entregar en 2 meses, pero su defensa es en noviembre.
Entonces, desde su entrega del trabajo hasta la defensa, vos vas a haber aprendido, ustedes van a haber aprendido un montón de cosas que por ahí hace que se den cuenta que en el trabajo número 1 hay cosas que podrían haber explicado mejor o cosas que no los terminó de convencer como lo escribieron. Por eso hay una defensa y una posibilidad de reexplicar lo que está escrito. Sí, se corrige lo que está escrito, ¿no? Pero de nuevo, lo que a mí me interesa es que si ustedes se equivocaron en el escrito, lo puedan defender de manera oral diciendo, bueno, esto en realidad estaba mal resuelto, lo que tendría que haber hecho es tal cosa, tal otra, por tal cosa o tal otra, ¿sí? ¿Fue claro? Ahí no sé quién me estaba preguntando. ¿Ya quedó claro? Me dice acá Laura Álvarez. Sí, 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 perfecto. sí. Bien, ojo que trabajo incompleto no recibo. Ese queda no entregado. ¿Sí? Si el trabajo le falta medio ejercicio a resolver, no. Los trabajos no van a ser largos, ¿eh? No tengo pensado que los trabajos tengan, no sé, 10 ejercicios. No creo que sean más de 3. ¿Sí? No, la verdad que no les quiero decir ahora porque después lo vamos a ver. Tampoco va a ser, es probable que, por ejemplo, el trabajo número 2 sea el más largo, sea más largo que el 1 y sea más largo que el 3. ¿Sí? Ah, una cosa que no aclaré, si volvemos hacia atrás, que tiene que ver con las defensas orales. Vamos hacia atrás un cachito acá. Esto me sirve. Lo que ustedes van a tener que tener correcto en la defensa oral son los 3 bloques. ¿Sí? Ustedes pueden, digamos, teclear en la parte de continuidad, por ejemplo, que no les haya terminado de quedar claro el concepto de continuidad y que la explicación de la continuidad no termine de ser del todo satisfactoria. Pero si cuando van a dar la defensa oral no saben asíntotas, no saben continuidad y no pueden responder nada sobre límites, ese oral va a quedar desaprobado. ¿Sí? No estoy diciendo que no estoy diciendo que tienen que saber todo, pero sí tienen que tener, no deben tener ausencia de conocimientos de ninguno de los 3 ejes. ¿Sí? Algo de límite hay que saber, algo de derivada hay que saber, algo de integrales hay que saber. Es muy probable que cuando ustedes se sientan a dar la defensa oral, yo les diga algo como, te voy a hacer 6 preguntas, 2 de límites, 2 de derivadas, 2 de integrales, que tienen que ver con lo escrito, ¿no? Por supuesto, siempre respetando lo que estoy diciendo, pero la condición va a ser que no me respondan mal las 2 preguntas de límite, o no me respondan mal las 2 preguntas de derivada, o no me respondan mal las 2 preguntas de integral. Ojo que dije 2 como ejemplo, después no me vayan a correr a noviembre, por favor, que tenían que ser 2 preguntas. Bueno, lo digo ahora, después les vuelvo a repetir, después cuando llegue fin de año, si tenemos que volver hacia atrás a ver este video, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Yo también voy a respetar lo que estoy diciendo ahora, ¿sí? Este esquema que está ahora en la diapositiva es básicamente el formato de evaluación de la materia. Muy bien, eso es todo por ahora. Voy a darles ahora sí la posibilidad, a ver si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Si no, voy a detener la grabación. Esto es la explicación general y vemos casos particulares. Ahí la persona que me había hablado del libro. Bueno, muy bien. Entonces pauso la grabación. Esto que digo ahora es para aquellas personas que no están presentes durante la llamada y están viendo el video en otro momento. Si les queda alguna duda, si algo no es claro, los medios de contacto son el miércoles en la próxima llamada, en la próxima clase sincrónica, que es de consultas, y si no, al Classroom por escrito, y trataré de ser lo más claro posible en despejar las dudas.